Bendiciones a todos, les doy la bienvenida en otra clase del discipulado nuestro. Vamos a comenzar. Veo que hay algunas personas que están viniendo un poco tarde, pero bueno, tenemos que aprender un poco de comenzar puntualmente porque si no, cada vez vamos a arrancar más tarde, eso tampoco no es lo mejor, ¿no? Y pienso también que si nosotros entramos en el trabajo puntualmente, cuanto más en las cosas del Señor, ¿verdad? Así que pienso eso lo tienen ustedes en que llevar en oración. En cuanto, sé que hay algunas personas que llegan más tarde porque no pueden venir más temprano, y no hablo de este grupo, pero también hay personas que simplemente se pueden organizar un poco mejor. No voy a nombrar a nadie, pero sería bueno si lo pueden hacer. Muy bien, para hoy tenemos lindas cosas preparadas. Para comenzar, voy a tratar de hacer una pequeña adoración. Me cuesta un poquito en español, pero lo voy a tratar de hacer en obediencia. Ah, porque pienso en alemán, como ustedes saben. Pero al Señor le gusta que le celebramos nosotros en el comienzo y en el final. Así que les invito, mientras que voy a hacer una pequeña oración, que ustedes, cada uno, intenten de encontrar las razones por qué están celebrando la existencia de Dios en su corazón mientras que yo estoy orando, que es una oración, pero también es un pequeño ejercicio para cada uno de ustedes, ¿no? Así que háganse cómodos y sienten cerrar los ojos o levantar las manos o bailar. No se dejen frenar. Yo voy a hacer esa oración y les invito a ustedes que lo llevan a su propio ritmo y reflexión mientras que estoy orando. Bien. Padre Celestial, le estoy adorando en este momento. Le adoro en mi espíritu, me arrodillo delante de ti, Padre Celestial. Le estoy celebrando en mi corazón en este momento tu majestad, tu gloria, tu potencia, el poder que tenés, la fuerza que tenés, la bondad tuya, Padre, tus caminos que son diferentes a nuestros caminos, tus pensamientos que son más altos que nuestros pensamientos. Hay tantas cosas que no podemos entender todavía, Padre Celestial, pero te celebramos en nuestro corazón, que cada vez cuando veo cómo se baja el sol y veo cómo el cielo va cambiando los colores, me acuerdo de vos, Padre Celestial, y cada vez que veo una planta cuando brote y tu ingeniería se muestra, la ingeniería que has puesto, la firma, tu firma de creador que has puesto en cada parte de tu creación, mi corazón te alaba y te celebra. Cuando se levanta el sol sobre el mar, cuando ves las reflexiones en el agua, ¿cómo no pensar qué grande que es Dios? Le pido, Padre, por favor, en este momento, no solamente que nosotros que te estamos adorando en nuestro corazón, sino también te pido por las personas que ven las reflexiones en el agua, que ven la multitud de los diferentes peces, y igualmente están velados y no pueden reconocer que hay un Dios, que hay un Dios que ha creado todo eso, que ha dado diferentes formas y variaciones y diferentes colores y diferentes maneras y diferentes estilos de vida y diferentes animales y animales en el mar y animales en la tierra y animales en el aire. Padre Celestial, sos tan creativo y mi alma te celebra por esa gran creatividad que vos tenés, Padre Celestial. Y te pido, por favor, que hoy nos ayudes de alinearnos con vos, de alinearnos con vos y de entrar en armonía con vos, de estar en acuerdo contigo, como tu palabra lo dice sobre Enoc, que Enoc estaba caminando con Dios y entonces no fui más visto porque vos te lo llevaste porque él caminaba con vos. Y tu palabra dice cómo pueden caminar dos juntos excepto que estén de acuerdo, excepto que están en un acuerdo. Así que nosotros buscamos estar en acuerdo con vos, buscamos de estar en armonía con vos. Y eso es lo que queremos hacer, armonizarnos contigo, armonizar nuestros pensamientos con vos, armonizar nuestra forma de caminar, nuestro sentir contigo. Y entendemos que la única forma de hacer eso es que nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir se ajusta a tu forma, que nosotros nos que tenemos que armonizar con vos, porque vos ya eres perfecto, vos eras
bello, eres perfecto, eres majestuoso. No hay cambios de sombra en vos cuando vos estás caminando. Vos sos luz y nosotros reconocemos que tú eres el Padre de las luces y nosotros queremos caminar digno a ser llamados hijos tuyos. Ayúdanos, por favor, en este camino hoy que te estamos celebrando en nuestros corazones. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar con la tarea. ¿Cómo corresponde? Tarea pasada fue que ustedes consulten al Espíritu Santo, tratando, ¿no? Tratando de entrenar de escuchar más del Espíritu de Dios, tratar de ser más consciente en lo que es comer cosas, qué comida comer, qué cosas no comer, qué cosas comprar para comer, etcétera, ¿no? Eso fue la tarea de la semana pasada. Y ahora les quiero preguntar a ustedes cómo les fue, ¿no? Es como les dije, es un comienzo de entrenar, ¿no? Es un comienzo de entrenar y entrenarse como discípulo de usar sus oídos espirituales que uno a veces no está acostumbrado, ¿verdad? Y de aplicarlo y entrenarlo en un área donde no salen catástrofes, ¿no? Y un área donde no deberían de salir catástrofes es que vos más o menos cuando estás orando qué tengo que comprar o qué voy a comer, no te deberían pasar catástrofes normalmente si sabes más o menos qué te hace bien a tu cuerpo, que puedes comer y que no, ¿verdad? Pero es un área que se presta para comenzar a entrenar de qué es de Dios y qué no, y después en el tiempo vos vas a dar cuenta si tu inspiración es de Dios porque te vas a sentir mejor y vas a sentir que tu dieta, tu forma de comer, cuando comes, cuando ya no hay que comer, te puedes pasar que el Espíritu te da convicción y dice, no, ya es tarde para comer, acostarte. Ya no es la hora para comer algo. Y eso es lo que vos tenés pensado menos todavía, ¿me entendés? O sea, uh, nada, simplemente tienen que tratar de ser sensible y de medir los resultados, ¿no? Medir los resultados, ¿no? Si vos me decís, no, el Espíritu Santo me dijo que puedo comer 5 tablas de chocolate, ahora me duele la panza, yo te puedo decir que no fue el Espíritu Santo que escuchaste, ¿verdad? Entonces, pero es un ejemplo extremo, ¿no? Pero ustedes en el tiempo pueden aprender de comenzar a discernir no solamente que están escuchando o que reciben respuestas de parte de Dios, sino que van a encontrarse también que los espíritus que no son de Dios también van a tratar de darles respuestas y van a tratar de manipularles a hacer cosas que no son de Dios, que no son buenos para vos, ¿sí? Pero bueno, hay que comenzar con eso y una vez que uno comienza con eso, después comienza de discernir los diferentes voces que están dando vueltas para saber esto es de Dios, eso no es de Dios. Lo que estaba orando, me parece que la respuesta de parte de Dios es esto y la palabra lo avala. Y si la palabra lo avala, y esa es la respuesta que pienso haber recibido, vos sabés que eso probablemente es de Dios, ¿verdad? Pero si va fuera de la palabra, va en contra de la palabra, ¿no? Si un espíritu dice andar al río y sacarte la ropa y ahora suicidarte, y conozco a una persona que le ha pasado este testimonio, que le ha hablado una voz y no le dijo en el comienzo que se suicida. Primero él pensaba que era Dios que le estaba hablando en su cabeza, ¿verdad? Pero no le dije nada malo en el comienzo, le dije otras cosas y fui ganando confianza, confianza, confianza hasta él que estaba tan convencido que era de Dios, que básicamente esta persona estaba dispuesta a hacer cualquier cosa que escucho de esta voz. ¿Bien? Entonces, una vez que esa voz le ganó la confianza, cuando ya sabía, no se va a negar a lo que voy a pedir, ahí le dijo, anda al río, y se fue al río, porque estaba convencido que era Dios, hasta que estaba en el agua, y dice, ¿para qué vivís? Ahora déjate ir, ahora ya llegó tu hora, ¿viste? No sé bien cómo fue literalmente las palabras que le dijo esa voz, pero él me hizo entender cuando me contó su testimonio que esta voz le trató suavemente, como si fuera nada malo, de llevarlo al suicidio en el río, ¿no? Y ahí se dio cuenta que esa voz todo el tiempo que él escuchaba no era de Dios, ¿no? Bueno, es un testimonio pequeño que les estoy compartiendo
Uno, para que ustedes están cuidadosos, ¿no? Porque una voz que puede ganar tu confianza y después no era de Dios puede hacer mucho daño en tu vida, ¿no? Pero por eso ustedes tienen la palabra de Dios, por eso ustedes pueden verificar con la escritura de lo que un espíritu está tratando de llevarte, si eso es de Dios o no, ¿no? Pero si ustedes no conocen la escritura y piensan que es bueno ese espíritu que te está guiando, ¿no? Como los spirit guides que tienen los que hacen el Kundalini, ¿no? Que hacen el Reiki, dije Kundalini, bueno, trabaja mucho con los Kundalinis. Lo que hacen Reiki, perdón, ¿no? Lo que hacen Reiki, cuando llega al nivel de maestro del Reiki, se asigna una guía espiritual. Y bueno, yo dije Kundalini porque hice una ensalada mixta, porque el espíritu de Kundalini muchas veces trabaja en los que hacen Reiki, ¿bien? Pero Reiki es donde es la práctica de Nueva Era, donde imponen las manos a las personas para sanarles, ¿verdad? Y ellos te van a decir que ellos hacen lo mismo que hace Jesús, que no es nada malo, etcétera, etcétera. Pero la realidad es, nunca te van a pedir ningún arrepentimiento, nunca te van a pedir que camines en santidad. Es simplemente Nueva Era. Y como todas las cosas que hace el diablo, nunca te va a pedir que camines en santidad. Así son todos los rubros de la Nueva Era, ¿bien? Entonces, cuando llega la persona del Reiki al rango del maestro, le asigna una guía espiritual y esa persona escucha voces, escucha la voz de esa guía espiritual y las personas que llegan en el Reiki al grado del maestro no piensan que eso será un espíritu malo, ellos piensan que es un espíritu bueno, ¿no? Que son espíritus positivos, constructivos que te ayudan a guiarte en tu vida para llegar al nirvana, para llegar a los maestros ascendidos y todas esas historias que tienen ellos con diferentes mediciones y prácticas que ahora no vamos a entrar en detalle. Pero lo que quiero decir con esto es, hay que tener cuidado que el diablo, cuando el diablo gana tu confianza, parcialmente te dice la verdad a veces, pero con el fin de engañarte con la mentira, ¿no? Quiere decir que cualquiera que te estafa en un negocio normalmente no te habla 100% de cosas que son mentiras, sino te estafa con 90% de la verdad y después te cobra y después te diste cuenta que el auto que viste desde afuera, cuando lo quieres manejar, que el motor no anda. Y no lo viste cuando lo miraste, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, hay un montón de diferentes estafas, ¿no? Pero lo importante es que ustedes están cuidadosos con las voces que escuchan y que todo lo que dice a una voz o todo lo que vos que has pensado que es Dios que te habló, vos tienes que probar esta voz contra la escritura. Si vos no la probás contra la escritura y en oración, quiere decir, Espíritu Santo, necesito que me confirmes que lo que pienso haber escuchado de vos realmente es de vos. Vos tenés que estar seguro de lo que estás haciendo, porque si no terminás como este hombre del testimonio que les conté, que le gana la confianza y termina en el río y en algún momento le dice, listo, hasta acá llegaste, ya es tiempo de dejar tu vida y te quiere matar, ¿me entendés? Te entrapó. Eso lo tienen que tener claro, ¿no? Y el diablo va a tratar de meterse y tratar de intervenir para que ustedes no escuchan la voz de Dios, porque ¿qué más peligroso hay para el reino de las tinieblas que un cristiano renacido que está guiado por el Espíritu Santo y escucha lo que el Espíritu le está guiando? Es desastrosamente peligroso para él, entonces tiene que intervenir sí o sí, no es algo que él lo puede dejar de morar, ¿no? Porque si no, ustedes van a comenzar de ganar muchísimas almas y hacer mucho daño a su reino y eso no le gusta. Muy bien, ¿qué dice Priscila, nuestra hermanita, sobre el tema de esta semana? ¿Cómo te fue? Paso. ¿Eh? Te escucha, a vos sí se escucha bien el volumen, a ver. ¿Qué dices? Eh, complicado. Me di ¿Complicado? cuenta, sí, me di cuenta lo mal que como. Ajá, bueno, eso es bueno. Eso es bueno, sí, ¿Sí? sí. Gloria, Eh, gloria a Dios. lo que me cuesta escuchar al Espíritu Santo. Ajá. Después estaba en mi trabajo había postre y le digo, ay Señor, ¿puedo comer este postre? Gracias, bendícelo en el nombre de Jesús, amén. Me lo comí y Ajá. me sentí mal después Me y le imagino. pedí,
y le Claro, pedí porque, perdón. claro, porque No, le pasaste para sí. arriba. Y sí, sí, Y bueno, pero estoy tratando de comer mejor, bien, muy bien, tratando de comer verduras muy bien. y tratando. Pero ven, cuando ustedes comienzan de entrar en la comunicación con Dios, el solo hecho que vos te diste cuenta la semana antes que estuviste, que me doy cuenta que estoy comiendo mal y ahora te das cuenta y lo quieres mejorar, ya te da la pauta que es un fruto de esa oración, ¿me entiendes? Ya te muestra, hey, esa persona se está dando cuenta, Dios le está concientizando algo y ahora lo puede mejorar porque antes ni siquiera se daba cuenta, ¿verdad? Entonces ya con eso es el primer paso para mejorar la situación, ¿bien? Así que muy bien, hay que trabajar en eso y te agrega una cosa que las personas creativas, como vos, que tiene facilidad para escribir, que tiene la tendencia de meterse en modo tortuga para reflexionar sus ideas y desarrollarlo y llevarlo afuera, te va a costar mucho de desarrollar tu creatividad si no te desprendes de la identificación con tu cuerpo a través de la comida. Bien. O sea, quiere decir que lo más desprendido que estás de la comida, no digo que no comas, pero lo más desprendido que estás con los sabores, con lo que tu lengua quiere, lo que vos querés sentir el sabor del postre, lo que sea, lo más que desprendido que estás, te vas a encontrar que menos te va a costar de cautivar las ideas finas, delicadas en lo creativo para ayudarle, para que nazcan, ¿no? Para que se manifiestan y para desarrollarlo. Es muy importante. Muy bien. Leonel, ¿tenés algo para compartir con la comida? Lo que le compartí el otro día, hay momentos donde escucho algo claro, hay momentos donde no escucho nada Ajá. Ok. y, y hay momentos donde sé que no tengo que comer ciertas cosas y a veces las como igual. Yo lo había comenzado a practicar en una enseñanza que habías compartido Ujú. hace un montón e intenté practicarlo, pero me cuesta ser constante. Es como que arranco con todo y después en el tiempo a veces me olvido o lo dejo. Muy bien. Pero bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Porque una vez que comenzaste a hablar con el espíritu y después te das cuenta que estás entrando en desobediencia, chocas con el espíritu, ¿no? Porque te va a decir, hey, ¿para qué me preguntas si después no me haces caso, ¿no? Que es lo mismo que hablamos desde el inicio del discipulado. ¿Para qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo les digo, ¿verdad? Entonces, si vos ya sabes que no lo tenés que comer y lo haces igual, entonces vos entras en una desobediencia, por más grande o pequeño sea en nuestros ojos, y eso es algo que hay que resolver, ¿verdad? Y eso muestra que nosotros tenemos que salir de nuestra rebeldía y sujetarnos a lo que el Espíritu sabe que es mejor para nosotros. Y comer cada día pizza que más no es lo mejor para vos. Y si Dios te ama, Él te va diciendo comas todos los días pizza descongelada, por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces, es importante que ustedes presten atención a eso, porque si no escuchamos al Espíritu en las cosas pequeñas, como no comer solamente postre o no comer pizza descongelada, ¿qué piensan ustedes que les va a usar el Espíritu Santo para misiones importantes para el reino de Dios si no podemos obedecerle en las cosas tan pequeñas como tomar una lata de Coca-Cola o no, ¿verdad? Así que bueno, lo dejo ahí para pensar. No sé si tu hermano quiere compartir algo o simplemente quiere, sigo, ¿no? Bueno, él me hace señales si quiere participar, dale. Ah, sí. La risa quiere decir, sí, yo hago señales. Bien, muy bien. Soy intérprete de caras. Bueno, sigue. ¿A quién más le preguntamos? A ver. Lucrecia. ¿Quieres compartir algo, Lucrecia? ¿Cómo te fue? Bueno, solamente pregunté una vez, pero es que así como usted dijo ahora, digamos que en las cosas pequeñas, entonces eh, yo digamos pregunté, pero no, no sé, no tengo muy claro cómo es que me responde. Entonces,
y No pregunté más. hay que entrenarlo, Lucrecia. Pero la solución no es intentar una vez y después rendirse y nunca más hablar con Dios. Eso te lo puedo adelantar. O sea, Ajá. hay que entrar en un proceso, entrenarlo, consultar a Dios. Y si vos le insistís, ¿no? Como dice en la Biblia, dice que la viuda estaba insistiendo al juez hasta que le hizo justicia para ella. Y después Jesús nos hace entender que nosotros seamos insistentes y nos deja saber que cuanto más Dios va a traer justicia rápidamente para los suyos, básicamente, ¿no? Entonces, no es que siempre el Espíritu Santo te va a contestar al mismo momento si, porque el Espíritu Santo no es una máquina, ¿me entiendes? O sea, el Espíritu Santo hace lo que el Espíritu Santo quiere. No es lo que estamos practicando, no es practicando brujería como los brujos que hacen ritual para llegar a un resultado. Lo que nosotros estamos haciendo es nosotros estamos practicando de entrar en comunicación con nuestro creador, que es distinto. Y nuestro creador nos puede contestar de diferentes maneras y nosotros no podemos obligarle que nos contesta. Pero si nosotros cumplimos con los requerimientos que Él pone a nosotros, su deseo es estar en comunicación y en comunión con nosotros, si es que nosotros entramos limpio en su casa cuando lo visitamos, ¿no? Entonces parte de ese proceso es, uno, que no te rindas. Otra cosa es que uno tiene que comenzar a limpiar sus oídos. Quiere decir que si tus oídos están tapados porque te lo has llenado con música del mundo 10 años de tu vida, como fue mi caso, yo necesitaba pasar por un proceso muy profundo de limpieza de mis oídos espirituales porque literalmente he escuchado no sé cuántos miles de canciones del mundo, miles de canciones, día y noche y día y noche. Y entonces cuando yo recibí el don de lenguas y todo, entonces pasé por un proceso de liberación tremendo donde el Señor me comenzaba a sacar un montón de mugre de los oídos espirituales. Y vos podés orar, Señor, yo quisiera escucharte mejor y tienes que hacer tu parte de no llenarte los oídos con cosas que a Dios no le agradan, ¿no? Como murmuración, chusmería, música que a Dios no le agrada, todo tipo de basura de acústica, para decirlo así, y dejar de practicar esas cosas y comenzar de limpiar tus oídos y estar más atento. Y en el tiempo el volumen de los ruidos que uno tiene en la cabeza tiene que bajar, hay que tranquilizar las aguas y cuando hay más tranquilidad es más fácil de percibir y discernir las voces que vienen de otro lado, ¿no? Que vienen de otro lado de parte de Dios o no de parte de Dios, pero comienza de escuchar, ¿no? O sea, hay que practicar a escuchar. Cualquier músico tiene que Sí, practicar a escuchar, si no, no puede tocar con otras personas, ¿no? Bien. sí creo que tengo problema en esa área, porque digamos, si yo me propongo, hago un ayuno, yo lo hago bien, todo normal, Ujú. pero a veces, digamos, empiezo, no sé, a comer algo, no sé, miel de abeja o algo así, y como, y como, y como, y como. Entonces Ajá. creo que en esa área sí tengo un problema. Bueno, eso suena, Lucrecia, como que te tienes que arrepentir de los movimientos compulsivos, ¿no? Me arrepiento de comer Mm, compulsivamente. Muchas veces la persona que come compulsivamente también compra compulsivamente, ¿no? Se encuentra que le gusta algo y ¡pum! Se gasta la plata y hace cualquier cosa. Y después capaz no era tan importante o tan bueno lo que hizo en el momento del sentir, ¿no? O sea, muchas veces van en conjunto la comida y la aptitud en el comprar y vender en las economías de esa persona, ¿no? Así que estas cosas, si vos te das cuenta, he escuchado cosas que a Dios no le agradan, te puedes arrepentir. O si te das cuenta que estás comiendo compulsivamente, te puedes arrepentir, le pedís perdón a Dios y después de haberle pedido perdón, renuncias a esto y después le puedes pedir a Dios que Él te ayude, que abre tus oídos, que te ayude de poderle escucharlo mejor. Y cuando vos comenzaste, darle tiempo en silencio en el día, en algún momento, si vos lo haces honestamente y seriamente, en algún momento Dios a su manera, no como yo lo digo, pero a su manera,
va a comenzar a hablarte. Pero Él va a querer ver primero qué estás haciendo, cuánto serio es que quieres escuchar de Él. Pero si vos cada fin del día te sentás en tu dormitorio y decís, acá estoy, Señor, aquí estoy. Vos sos lo más importante, aquí estoy para escucharte. Acá estoy. Y si vos tenés algo para poner en mi corazón, cualquier convicción, cualquier cosa, cualquier dirección, para glorificarte, porque eso es lo que a Dios le interesa. Si vos tenés el motivo correcto en tu corazón, decís, yo quiero glorificarte. Y con eso vos vas a tener la atención, con el tiempo vas a tener la atención de Dios, porque Dios quiere que vos lo glorifiques. Para eso estás creado vos. Entonces, si vos estás a su disposición, y decís, acá estoy escuchando, y le das cada día, al fin del día, 5, 10, 15 minutos, le preguntas al Señor cuánto tiempo requiere de ti. En el tiempo, te va a comenzar a hablar a su manera y vos vas a sentir que las convicciones en tu vida van cambiando, que no querés escuchar cosas que antes sí escuchaste, que no querés comer las cosas que antes comiste y muchas cosas más que van cambiando de a poquito, y Dios te va a comenzar a comunicarse con vos de diferentes maneras. No digo que lo vas a escuchar audiblemente en el primer momento, pero sí va a haber cambios en tu vida y vas a darte cuenta que Él comienza de inspirarte de otra manera, de darte nuevas ideas, nuevos sentimientos, nuevas perspectivas y no sé cuántas cosas más que se comienzan a mover en tu vida si vos abrís tu corazón hacia Él para estar a su disposición, escucharle a Él y de estar dispuesto a caminar hacia Él sin miedo. ¿Bien? Espero que eso te ayude. Muy bien, Muy muy bien. bien, gracias. De nada, Lucrecia. ¿Quién más tiene algo para decir al respecto? Noemí para una. ¿Cómo te fue la semana? La última y después seguimos nosotros. ¿Cómo están todos? A ver, el primer día escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, como publiqué en el grupo, sobre las galletas, que son unas galletas de limón saludables. Y pues cuando empecé a servirlas en una tazona, fue como que escuché una voz súper fuerte que me dijo como que hasta ahí, que para, o sea, me estaba poniendo de más. Y fue como que tuve que volver a ubicar en la funda lo que me sobrepasé del número de galletas que cogí. Ya, eso. Pero también me pasó que mientras iba a comer algo que me brindaban o a la hora de comer, sin darme cuenta, oraba, lo bendecía, me lo llevaba a la boca y de ahí me acordaba que no le pregunté al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo me lo decía, no me preguntaste a mí si debías comértelo. Y a veces ya me lo había acabado y ahí me lo decía y eso me pasó muchas veces, la verdad. Y fue como que me sentía mal, pero también no estuve comiendo mucho, fue como que no me daba muchas ganas de comer, entonces pienso como que Dios me estaba llamando, dirigiendo hacia no sé, abstenerme un poco en los alimentos, como por decir un ayuno, algo así que me está poniendo, entonces era como que yo quería comer más y no sentía hambre en mi cuerpo. Y pues como en esta semana uno recibe caramelos, dulces y golosinas, están intactas, la verdad es que no he abierto nada y es como que las veo y las quiero comer porque soy muy golosa y me dicen no, y fue como que me dijo que me coma un chocolate y me comí un chocolate, pero cuando me di cuenta ya me había comido 2 chocolates y ahí cogí y cerré y fue como que dije, no, ya no voy a comer más. Así que sí fue como que una batalla y como que veo los caramelos, así como dice Priscila, y es como que hasta mi mente dije, ojalá ya pase esta semana para después de la tarea comerme algunos, pero no, la verdad es que se tiene que vivir así, siendo Muy bien. guiados por el Espíritu Santo. Amén, Eso. muy bien. Bueno, muchas gracias, Noemí. Bueno, eso es muy bueno lo que dijo Noemí en el sentido de que la fuerza del cristiano, o sea, una de las cosas donde vos puedes medir la fuerza de un cristiano es cuánto dominio tiene sobre su propio cuerpo, ¿verdad? O sea, un cristiano que no tiene dominio sobre su cuerpo va a ser un discípulo muy poco eficaz. ¿Bien?
Es muy importante eso. O sea, si tu cuerpo es que él está al mando, vos vas a hacer lo que tu cuerpo te dice. Simplemente. Si tu cuerpo dice come, vas a comer. Si te dice duerme, vas a dormir. Si a tu cuerpo le gusta una mujer, le vas a acostar con ella. O al revés, si sos una mujer, le gusta un hombre, le vas a acostar con él y todo así. Y eso te va a llevar al desastre, te va a llevar a la destrucción. Entonces, nosotros tenemos que tener la orden de nuestra naturaleza bien arreglada. Quiere decir que primero está el espíritu, después está el alma y después está el cuerpo. Entonces, a través de lo que el Espíritu Santo le dice a tu espíritu tiene que dominar a tu voluntad. O sea, vos tenés que tomar lo que el espíritu te propone y el cuerpo tiene que ejecutar lo que viene desde arriba. Así tiene que ser, ¿sí? Y si eso va al revés, si se levanta la rebelión desde tu carne hacia arriba a Dios, tu cuerpo se levanta contra tu alma lo aprueba y tu alma junto con tu cuerpo se revela contra Dios. Y así le pasó con Adán y Eva cuando comieron y dicen, ciertamente te vas a morir si comes de esa fruta. ¿Y qué pasó? Adán siguió vivo en el cuerpo, pero su espíritu se murió el mismo día que comieron el fruto prohibido. Y esto es algo que nosotros no tenemos que olvidarnos, que parte de nuestro trabajo no solamente es tener propio dominio, sino que nosotros tenemos que ser partícipes de la reversión de este proceso. ¿Bien? ¿Se entiende? Si tienen una pregunta, ustedes ponen la manita amarilla en digital. Bueno, yo voy a seguir ahora con el programa. Y voy a dejar una semana más para la próxima semana la debilidad y la fuerza que cada uno de ustedes considera que tiene, ¿no? Así tiene un poco más tiempo de orar ustedes sobre eso. Así no estemos demasiado tiempo con las tareas ahora, ¿sí? Sigue la tarea la semana que viene. En el comienzo vamos a hablar qué consideras delante de Dios es tu fuerza y qué consideras es tu mayor debilidad. Esa es una pregunta tan profunda y tan difícil que tranquilamente lo podemos extender una semana más, ¿verdad? Pero para hoy ya con ese comienzo del ejercicio de tratar de escuchar al Espíritu de Dios, ya ustedes están comenzando a entrenar. Y bueno, el video que puse en el grupo para ver que ustedes piensan que tengo que comer y que no, que piensan haber escuchado el Espíritu Santo, por supuesto es súper avanzado. Yo a propósito lo puse para ver qué hacen ustedes. Es importante que ustedes se ubican y entiendan dónde están, ¿no? Quiere decir que, bueno, yo no escuché nada o yo escuché algo, eso era de Dios o no lo era. Yo les dije después a los que dijeron comer lo que está en la olla, lo de la olla no era comestible, o sea, olvídate, si escuchaste eso, no era del Espíritu Santo de ninguna manera. Pero es un comienzo de tratar de escuchar, un comienzo de concientizar que no estoy solo con mis pensamientos. Eso es muy importante, ¿no? De impulsar y encaminar ese camino, y por eso lo hacemos con cosas de las cuales no depende tu vida. No estamos diciendo renunciar a tu trabajo o mudarte a África, ¿me entiendes? No, son cosas más simples para que ustedes comiencen de entrenar. Pablo, ¿qué decís? Sí, yo quería preguntarte si es una sola fortaleza y una sola debilidad Una o sola, son todas las que te quedan. una sola, Porque por una ahí es sola. difícil saber cuál la más tenés, Y para eso está la porque oración. por ahí, ah, porque estaba viendo, sentí un montón de debilidades y no sabía cuál era, pero bueno. Entiendo la problemática, pero tenés que elegir una, lo que vos pensás que es la más grave y lo que más peligroso es para llevarte a la perdición. Esa tenés que elegir. Lo que pensás, esa es la más riesgosa. Por supuesto, tenemos varias debilidades. Acá Juana puso lindos versículos. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? En Lucas 18:7 la respuesta que nos da el Señor Jesús sobre la viuda que está eh, molestando al juez hasta que le hace justicia a ella, ¿no? Bien, vamos a seguir ahora. Vamos a seguir ahora con el programa de hoy, que es súper tenso, así que
concentración, por favor. Comenzamos. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre las características ideales de un discípulo de Jesús. Y vamos a hablar sobre que el discípulo de Jesús tiene que escuchar de Dios, ¿no? Eso es algo que ya lo estamos comenzando a hablar hoy en ese Zoom. Tiene que escuchar de Dios. Es una característica fundamental y básica de un discípulo de Jesús. Y la otra parte es que tiene que tener amor, ¿no? Esas dos cosas sí o sí lo tiene que tener, sin eso no va a llegar a la salvación. No puede llegar al final de la carrera si no escucha de Dios y si no tiene amor. Y ahora vamos a entrar también en los versículos en al respecto. Pero también les hago una pregunta antes de eso y les voy a mostrar también un mapa de mente que hizo Pablo con un par de otros acá del grupo que les muestra que estaban elaborando. Y voy a hacer una pregunta sobre esto. ¿Dónde está? Ustedes pueden ver acá en la pantalla el querido Pablo ha puesto las fichas acá con la gente y ponen discípulo en la mitad. Y después a la izquierda las características, ¿no? Dice esperanza, es sufrido, es fiel, es honesto, irreprensible. Al lado puso los versículos. Humilde, santo, fruto del Espíritu Santo. Entiendo que quiere decir que camina en las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Muy bien. Tiene temor a Dios, misericordia, es obediente, diligente, hospitalidad tiene, justo es, ser luz y sal, integridad hacia abajo. Y después pusieron a la derecha herramientas del discípulo, ¿no? Yo no ayudé en absolutamente nada en todo eso, solamente marqué un error tipográfico. Eso es todo mi aporte a este mapa. Y acá dice el testimonio, habla de los espíritus de Dios, la danza, la alabanza, la adoración, la palabra de Dios, el cilicio, la autoridad del discípulo en el nombre de Jesús, dice acá, reunirse con los hermanos en la fe, la armadura de Dios, la gratitud, la vigilia, muy bien. Y los dones del Espíritu Santo que puso acá el Pablo con los chicos, los dones, sanidades, ciencia, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas, profecía, sabiduría, don de fe, milagros. Perfecto. Bueno, acá tenemos un lindo árbol que estaba dibujado acá. Y con eso ya, como le dijimos, tenemos una buena idea de las diferencias, ¿no? Las características son propiedades de un discípulo de Jesús, de esa persona. Y las herramientas son cosas, herramientas que usa ese discípulo para hacer ciertas cosas, ¿no? Muy bien, que muchas veces está vinculado a lo que hace, ¿no? Y a veces también se sobrelapa lo que hace y lo que es la persona, ¿no? A veces se sobrelapa. Lo que vos haces impacta a cómo sos y cómo sos también impacta a cómo haces las cosas, ¿verdad? Las dos cosas, una impacta a lo otro. Entonces, eso está claro. Y con eso vamos ahora a mi primera pregunta. ¿Somos creyentes nosotros que estamos acá en ese grupo? ¿O somos discípulos? ¿Somos creyentes que creen en Dios? ¿O somos discípulos que escuchan y hacen la palabra de Dios, ¿no? Le dicen a Jesús, aquí están tu familia que quieren hablar con vos. ¿Y qué dice Jesús? Mi familia son aquellos que escuchan y hacen la palabra de Dios. Escuchan lo que dice Dios y lo hacen. Esos son mi familia, ¿no? Entonces, ¿somos creyentes o discípulos, no? Santiago 2:19 va a ser el primer versículo que quiero nombrar hoy. Está en verde marcado acá. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
Bien, así que creer en Dios, si vos vas a la calle, le preguntás a una persona, decís, ¿vos crees en Dios? Mucha gente que vos, si tenés discernimiento de espíritu desde lejos, vos ves que esa persona está muerta en el espíritu, perdido en su pecado. Incluye, o sea, mala persona, que vos desde lejos ves que es malo. Y vos decís, ¿usted cree en Dios? Sí, yo sí creo en Dios. Mucha gente te va a decir que cree en Dios. Y bueno, los demonios también creen en Dios y tiemblan. Así que eso se lo dejo, esa inquietud a ustedes en cuanto dicen que yo creo en Dios o yo creo y sigo a Jesús. Y al seguir a Jesús, Jesús dice, yo soy ¿el camino a dónde? El camino hacia Dios. Porque en el fin de este camino, ¿quién está? Dios Padre está para encontrarse contigo si vos seguís este camino a través del ejemplo de su Hijo. ¿Bien? Muy bien, entonces vamos a comenzar ahora con esta aclaración sobre las características. Hoy vamos a hablar sobre que tiene que escuchar a Dios un discípulo de Jesús y vamos a hablar sobre que tiene que tener amor. Y la idea es, después de terminar con eso, no la próxima clase, pero después, a lo mejor vamos a hablar también de las herramientas, de la cual una de las primeras que vamos a agarrar es la herramienta de la oración, que es fundamental para el cristiano, ¿no? Hay mucho más herramientas, pero el escuchar a Dios, tener amor y la oración como herramienta fundamental, esos son los primeros bloques que vamos a atacar juntos, ¿bien? El cristiano tiene que escuchar a Dios. Para eso hicimos también la tarea. ¿Cómo puedes saber de Dios? Bueno, a través de la Biblia, ¿no? La importancia de la palabra escrita como fuente es suficiente para poder llegar. Entonces, si vos no tenés ninguna revelación sobrenatural en tu vida, solamente tenés tu Biblia, es lo suficiente. No necesitas más otras visiones y sueños sobrenaturales. No digo que no puede ocurrir y no digo que no es lo que está ocurriendo en la vida de muchos cristianos. Es ocurriendo. Pero no digo que es necesario para que puedas llegar. Ya tenés con tu Biblia todo en la mano lo que necesitas en la revelación parcial que está en esta Biblia, que es lo suficiente para llegar. En Lucas 16, 29, nos encontramos con la parábola del pobre Lázaro y del rico, que estaban viviendo juntos, lado a lado, como vecinos. Se murió después el pobre Lázaro y se murió el rico, que no le prestaba atención, no le daba nada. Estaba viviendo todos los días de su vida en fiesta, y después el rico, que le fue muy bien en su vida acá en esta tierra, se despierta en el infierno, levanta los ojos y entonces se da cuenta que se murió y se da cuenta que hay una separación, un valle entre él y donde está el pobre Lázaro, que los ángeles se lo llevaron al seno de Abraham. ¿Bien? Le dice, cuando está disparado, le dice a Abraham en el otro lado, después de esta vida, te ruego pues, Padre, le habla a Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormenta, ¿no? Porque había una gran cima entre él, donde estaba el infierno, donde sufrieron, y entre donde estaba Abraham y el pobre Lázaro, que estaba llevado por los ángeles ahí. ¿Y qué le contesta a Abraham? Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y entonces, ¿qué le contesta? Le contesta mal, le dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y Abraham le contesta, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantaré de los muertos.
Y así es lo que realmente pasa en la vida real, ¿no? Que por más que Jesús se levantó de los muertos, por más que pasan milagros en las vidas de las personas, igualmente no creen en Dios, igualmente no se arrepienten, igualmente no se dejan de bautizar muchas personas y siguen con su locura de destrucción, ¿no? Pero el punto importante es el versículo 29 que quiero destacar. Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, que en este momento donde el Nuevo Testamento no estaba escrito, ¿qué quiere decir? Tienen a la palabra escrita de Dios, porque no tienen a Moisés y a los profetas personalmente, cara a cara, al lado de ellos para que le expliquen, sino ¿cómo los tienen? A través del Pentateuch, que son los 5 libros que dejó escrito Moisés, más todos los rollos de los profetas, lo cual conocemos nosotros como el Viejo Testamento, ¿verdad? Entonces él le dice, tienen la Biblia, que escuchen a ellos a través de leer la palabra o de escuchar la palabra, ¿bien? Eso es lo que quiere decir. Y entonces el otro se lo discute y dice, no, si uno vuelve de los muertos, ahí sí van a creer. Dice, no, si no escuchan a esas palabras, si no le escuchan lo que dice Moisés, no hay forma que van a escuchar. ¿Por qué? Y porque sabe que la dureza del corazón es tan grande que por más que pasa algo milagroso, igualmente no va a cambiar su estilo de vida después de la primera sensación. Sigue en sus caminos viejos. ¿Bien? Dice en Juan 10:27 algo sobre escuchar. ¿Qué dice Jesús? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que mis ovejas oyen mi voz. Y quiero decir que me acuerdo que cuando yo estaba trabajando en el hospital, cuando tenía 19 años, y estaba con un carrito llevando reportes de un lado en una estación a otro, y dije, bueno, necesito leer algo, no puedo estar 10 minutos esperando al cirujano o a la enfermera no haciendo absolutamente nada, que eso es para una persona activa como mí en ese momento era difícil de soportar, entonces necesitaba tener algo en ese carrito para leer, lo que sea. Y bueno, sucedía que la única cosa que había en el hospital, lo único que había para leer eran Biblias. Había literalmente en cada estación una mesa para sentarse para la gente que espera y había pilas de Nuevos Testamentos, o sea, 50 Nuevos Testamentos que nadie lo estaba leyendo y vas a otra estación y había otros 50 Nuevos Testamentos, cajas llenas de Biblias. O sea, estaba literalmente rodeado por Biblias. Era o lees eso o no hay nada para leer. Así fue. Y digo, bueno, listo. Bueno, voy a darle un intento. Y me llevé uno de esos Biblias en el carrito. Y comenzaba a leer esos, un poquito en la Biblia cada vez que estaba esperando 10, 15 minutos. Hasta que en algún momento seguía leyendo cuando ya no tenía que esperar a nadie, ¿no? Y me acuerdo que cuando estaba leyendo las palabras de Jesús, especialmente, ¿no? Las palabras que en muchas Biblias se escriben en rojo, ¿no? Cuando yo leí esas palabras, yo sentí en mi corazón algo como, yo no sé, pero si este hombre no tiene la verdad, nadie lo tiene. Nadie lo tiene, porque yo leí las palabras cuando dice amar a tu enemigo, o sea, la salida del conflicto es el perdón y todas las cosas que dice Jesús en tantas palabras, ¿no? Yo sentí a través de sus palabras el amor que él tiene, ¿no? Literal, por más que pasaron 2000 años o todo lo que sea, ¿me entendés? Es como que yo sentí como que estaba en el momento, no sentí que había una distancia de 2000 años desde que él lo dijo hasta que me llegó en este libro. Lo sentí cerca. Y eso me dio la convicción que eso es el camino, que eso que no he encontrado mejor sabiduría en mi vida que las palabras de Jesús, ¿no?
Y con eso yo diría que yo con eso digo, eso es lo que me hace entender que yo soy su oveja. Yo soy su oveja porque escucho sus palabras y digo, eso es el camino, eso es el pastor, ahí tengo que ir, ¿me entendés? Y cuando escucho otras personas hablando que tienen otra voz, que me quieran presentar otra cosa, que me quieran decir que el bizcochuelo que ellos cocinaron es tan rico como la torta que hace el Señor, yo digo, no hay chance, ese bizcochuelo no convite, ¿me entiendes? Eh, y ustedes, lo más blando que es vuestro corazón, más fuerte va a ser vuestra convicción de la voz del Señor. Lo más blando que es el corazón, lo más amoroso que es el corazón, lo más fácil se identifica con el amor del mismo Señor. Y lo más duro que es vuestro corazón, lo más le van a cuestionar en vuestro propio corazón será tal como Jesús dice en la palabra. Entonces, lo van a cuestionar en su corazón. ¿Realmente tengo que orar para mis enemigos? ¿Cuántos de ustedes oran para sus enemigos? ¿Quién ora para sus enemigos? ¿Están orando para sus enemigos? Yo ni pregunto, yo supongo que sí, porque ustedes son discípulos de Jesús y no un discipulado. Así que yo ni los voy a preguntar. Yo supongo que ustedes están orando para sus enemigos, pero si vuestro corazón está endurecido, ustedes van a cuestionar las mismas palabras del mismo Señor Jesús. ¿Será tan así? Capaz está mal traducido la Biblia. Orar para el enemigo, ponerle otra mejilla, a lo mejor que no, ¿me entiendes? O a lo mejor vos sentís una resistencia de hacerlo. ¿Pero por qué? Porque tu corazón no es tan blando como el Señor lo requiere. Por eso es así. No porque Él se equivocó, está mal traducido. No, no, es simplemente porque vos no amás tanto lo que pensás que sos tan buena persona. No sos tan buena persona. Hay un corazón bastante durito y necesitas ser ablandecido con ese, ¿cómo se llama? Lo que ponen en la lavarropa, en el enjuague, para que se pone, cuando tenés el agua duro, tenés que poner mucho de eso para que se pone más blando, ¿no? Ahí la Juana me está ayudando, capaz, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso, Juana? Eh, suavizante. Suavizante. Eso. Bueno, entonces necesitamos mucho suavizante, que nuestros corazones son bastante rocosos, ¿no? Y con esto vamos mejorando. Pero el tema es que escuchar la voz del Señor. Y repito, si escuchas o pensas algo que no alinea con la escritura, no es de Dios, no lo es. Por más que lo puedes discutir, te puedes pelear con eso, te puedes estar vuelta, volcándote en tu cama, sacándote los pelos de la cabeza por desesperación, quisieras que no fuera así, no va a cambiar. Porque Dios no va a cambiar. Dios es perfecto, Él no cambia. Nosotros tenemos que cambiar para ser perfeccionados. Él no va a cambiar. Y recuerden otro punto, que es que la voz del enemigo, eso lo digo por los resúmenes también, la voz del enemigo siempre en algún momento te lleva al pecado. O es antes o medio plazo o a largo plazo, pero tiene que llevarte al pecado, porque si no te lleva al pecado no le sirve al diablo lo que está proyectando en tu vida, ¿bien? Sí o sí te tiene que llevar al pecado y por eso vos tienes que saber cuáles son los pecados delante de Dios para que cuando vos no estabas 100% seguro si lo que escuchaste era de Dios o no, a la propuesta que llega al pecado vos sabés que no era de Dios. Siempre cuando la voz no es de Dios, en algún momento te va a proponer algo que no es de Dios. Como por ejemplo, hay gente que dice que comienza de orar para los fallecidos, ¿no? Como hacen los católicos y otras ramas que tienen Biblias, ¿no? Pero el momento que vos entras en una rama donde Dios dijo muy claro, no hablan a los muertos, no oren a los muertos, y vos cruzas esas líneas, el diablo te llevó al pecado. No importa si es tu mamá, si es tu hija o lo que sea, cuando vos comenzaste a dirigirte a través del espirituismo, tratando de cruzar fronteras ilegal, de una manera ilegal, vos sabés que eso no es de Dios, ¿sí? Así que eso les va a ayudar cuando ustedes tienen la espada afilado. El diablo va a tener un tiempo muy complicado con ustedes de engañarles, porque ustedes van a saber si
esta voz es de Dios o no. Y no importa si es la voz que habla a través de una persona, de alguien que te quiere leer la mano, a través de un abogado, ¿me entendés? El diablo tiene diferentes herramientas y el Señor también tiene diferentes herramientas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dice Oseas 4:6. Muy bien. ¿Qué dice Deuteronomio 5:1? Primer versículo de Deuteronomio. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, oye, antes de decirle los estatutos, ¿no? Antes de decirle los mandamientos que vienen después en el capítulo 5 de Deuteronomio, ¿qué es lo primero que le dice? Oye gente, abren los oídos, presten atención. Cuando hablas con tus hijos, cuando están en las nubes, ¿qué le decís? Escúchame, mírame los ojos, presta atención. Vamos a cruzar la calle ahora juntitos, ¿sabes? Agarrame la mano y vamos marchando, vamos, ¿me entendés? Entonces, así lo haces cuando necesitas que tus hijos te presten atención. Así Dios a través de Moisés le dice: oye Israel, abre los dos oídos que tenés, porque lo que te voy a decir es tan importante que literalmente tu vida depende de entenderlo y caminar en estos estatutos, que es, ¿cuál? Que vos no te conviertas en un traidor del amor, porque la persona que rompe los mandamientos de Dios es un traidor del amor. Nosotros que somos malos en muchos aspectos de nuestro corazón, no nos gusta escuchar que somos traidores del amor. No nos gusta eso. Queremos escuchar que somos buena gente, que bueno mandar a estar contigo, que bueno tomar mate contigo, que bueno salir al cine contigo, que bueno conversar contigo, que vamos a evangelizar, no sé. No nos gusta escuchar que tenemos maldad en nuestro corazón, que hay que tratar de desarraigarlo, que hay que hacerle la batalla, que hay que sacarlo en llanto, en quebrantamiento, en ayuno, en oración, en guerra espiritual y darle con todo. Porque si vos no le das con todo, no vas a salir. No es porque vos por propia fuerza vas a salir, pero si Dios no ve que vos le das con todo, Dios a lo mejor ni va a considerar de sacarte del pozo. Pero si Él ve que vos hiciste todo lo que pudiste, el Señor te va a alcanzar en el momento, muchas veces cuando vos ya no das más, cuando vos te rendís y estás flotando en el agua y pensás que es el fin. Ahí el Señor te alcanza para que vos después le das la gloria a Él, porque no hay duda que por propia fuerza ya estás muerto, pero por la gloria de Dios Él te alcanzó y vos no vas a poder glorificarte si lo hice. Al último llegué. No llegaste. No llegaste, Dios te tenía que sacar del pozo, pero igualmente Dios muchas veces espera de nosotros que nosotros hacemos el mejor esfuerzo hasta donde podemos, ¿no? Lo cual en la estructura de la Biblia muchas veces para nosotros significa investigar en la Biblia, buscar la respuesta, hacer tu tarea delante de Dios. Y si después todavía tienes duda, pregúntame. Desde el punto de vista de Dios, ¿no? Si ya revolcaste la Biblia y todavía no encontraste la resolución de tu problema, pregúntale al Señor. Pero no seas como las personas que son difíciles de enseñar, que te preguntan todo antes que han leído la hoja. Le das una hoja y le dices: mira, acá dice exactamente lo que tienes que hacer. No lee nada y te pregunta todo lo que dice la hoja. No seamos nosotros como alumnos necios de burro que le dice: ¿y dónde tengo que llamar? Lo dice la hoja. ¿Y dónde está el email? La hoja dice el email a dónde tienes que escribir. ¿Y dónde tengo que ir? ¿A qué dirección? Lo dice el mapa de Google Maps en el fin de la hoja. Entonces no seamos nosotros así delante de Dios. Primero leer la hoja, primero leer la Biblia, investigar en la Biblia, llegar a tu alcance y después le preguntas al Señor: Señor, he investigado, he orado, no he encontrado la solución, ¿me podés ayudar, por favor? Es muy distinto
si vos hiciste lo posible en tu alcance y después le preguntas por ayuda, que alguien que lo primero que hace es que quiere de que Dios hace todo para él. Porque Dios no está al servicio tuyo, sino vos estás al servicio del Señor. ¿Bien? O sea, tu pregunta tiene que ser en la mañana, ¿qué puedo hacer para vos, Señor? ¿Qué puedo hacer yo para ti, para glorificarte? Eso es la mejor actitud para levantarte, porque todas las cosas que vos haces para glorificarle a Dios tienen un carácter eterno y se conserva atravesando los tiempos a la eternidad. Es lo mejor que puedes hacer. Pero no levantarte en la mañana como si Dios fuera un automato de Coca-Cola donde vos pones una moneda y decís, ¿dónde está mi coca fría? No es la manera de dirigirse a Dios. Llamó Moisés a todo Israel, les dijo, oye Israel, ¿y qué tiene que hacer Israel? ¿No? El pueblo, que en este caso somos nosotros, tenemos que hacer silencio. Porque si no hacemos silencio, ¿cómo vamos a escuchar lo que tiene para decir? No vamos a escuchar si no hacemos silencio. El silencio es fundamental. Hay una palabra en la Biblia que se llama Shelah. Dice en el Salmo 143, 6, que dice, extendí mis manos a ti, mi alma, a ti como la tierra sedienta. Shelah. Bueno, en español sería Selah, Shelah, es lo mismo, es lo mismo. Dios te va a entender si vos lo pronuncias. Y ese Shelah, este Shelah acá, esta palabra que está escrito, Dios dejó escrito silencio en su escritura. O sea, literalmente lo que quiere decir es, se calla todo, silencio total. Y el silencio total es uno de los momentos más importantes en la vida de oración de un cristiano. El momento tan importante no es cuando vos le decís a Dios cuáles son tus problemas, porque Dios sabe cuáles son tus problemas. El momento crucial es cuando vos estás en silencio y se te viene la inspiración. Dios te regala la idea cómo salís de la enfermedad, de tu situación, de tu matrimonio para adelante. Cómo vas a hablar con tu hijo para que salga de la droga. Es el momento, ese momento de silencio cuando Dios te da, te prende la luz y se prende el foco y vos decís, gloria a Dios. Eso es la idea. Eso es lo que estaba, eso es lo que me faltaba. Ahora se me cierra todo. Mañana arranco con todo, se encamina el proyecto. Voy a comprar la tierra, voy a levantar el edificio, ya sé cómo lo voy a hacer con la plata. Me voy a mudar a la otra ciudad, está todo arreglado. Pero me faltó eso, esta inspiración, me faltó esa idea de cómo lo voy a hacer. Me faltaba la sabiduría o me faltaba la palabra, me faltaba la idea, cómo puedo hablar con mi hijo sin enojarme con él, sin frustrarle, sin que me rechace, sin que rechace a Dios. ¿Cómo lo hago para que pueda salir de la droga, para salir para adelante? Pero cuando suceda eso, no normalmente cuando vos estés más ocupado, cuando vos le llenas la cabeza a Dios con tus oraciones, sino en el momento del silencio, en el momento de prestarle atención, Dios te puede dar en los momentos tranquilos la respuesta de tu desesperación. Pacientemente esperaré a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmos 41. Así que el silencio. Y muchas personas cuando leen la Biblia a la palabra Shelah no le prestan mucha atención. Pero yo les puedo decir desde la experiencia de un músico, si no hay silencio, no se puede hacer música. Si no hay gente que un músico escucha al otro músico, no se puede hacer música en grupo. Si vos querés caminar con Dios, vos tenés que estar en acuerdo con Dios, ¿no? Caminar con Dios como Enoch, dije en mi oración en el comienzo. Estar caminando en Dios, ¿cómo se puede caminar con Dios? Nadie puede caminar con otro excepto que los dos están en acuerdo, dice la Escritura. Estar en acuerdo con Dios significa estar en armonía con Él. Quiere decir que tu forma de pensar tiene que acercarse a su forma de pensar. Cuando Elías estaba orando que 3 años y medio no se cae ni una gota de lluvia,
¿Por qué aprobó Dios lo que Elías estaba orando? Porque lo que Elías estaba orando era lo que Dios estaba pensando. ¿Verdad? No es que Elías le convenció a Dios, no, Elías oró lo que Dios le pareció que es lo que se merece la situación, no es que lo convenció a Dios, sino que nosotros cuando pedimos a Dios, nosotros tenemos que pedir a Dios lo que Él pidiera si estuviera en nuestra posición. Y al estar desde su perspectiva, pidiendo con su criterio, no hay ninguna razón que no se cumpla la oración. Pero si vos pedís desde tu lado de vista, de lo que vos querés, de lo que tu carne quiere, o lo que tu vecino quiere, lo que tu esposa quiere, que te dice que quiere mucho más zapatillas con tacos más altos, capaz eso no es lo que Dios quiere para tu esposa. Por más que vos quieres quedarte bien con tu esposa, pero no capaz es lo que el Espíritu te va a aprobar. Que no digo que nunca pueden comprar zapatos, pero ustedes me entiendan a dónde va la vanidad. Vamos a Santiago 1, 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y ahora vamos a volcar eso a vuestra cultura de oración, ¿no? ¿Cuántas personas se identifican con eso? Yo diría, escuchando la mayoría de los cristianos que yo conozco personalmente, no cumplen con este versículo. Son rápidos para enojarse, son más rápidos para hablar y mucho más lento para escuchar. O sea, totalmente el contrario de lo que dice acá la epístola de Santiago, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar o al menos cuestionar nuestra cultura de oración. Hablar capaz menos, escuchar más. O fijarse si tu balance en la oración está bueno, si tenés un buen balance, si sentís que estás balanceado. Fíjense cuando Jesús está orando o cuando los apóstoles están orando, no son oraciones de horas y horas de cosas, sino que son puntualmente dirigidos a lo cual es la necesidad y el objetivo del Espíritu de Dios. Pero para eso justamente hay que escuchar, porque si no escuchamos del Señor, no que escuchamos de nuestro pastor principal que es Jesucristo, si no escuchamos del Espíritu Santo, si no escuchamos a la gente que está inspirada por el Espíritu Santo y hacemos caso cuando hay gente que no habla por el Espíritu Santo, nos vamos a confundir y va a ser muy difícil que podamos avanzar, ¿no? Y si ustedes escuchan muchas diferentes voces, se van a llenar con demonios de confusión. Si vos escuchas 10 diferentes prédicas sobre el mismo tema y todos dicen otra cosa y vos no has leído tu Biblia y no tenés ninguna opinión formada por el Espíritu de Dios, vos vas a estar escuchando 10 voces y todos dicen que tienen la razón y todos dicen otra cosa, vos vas a entrar en confusión. Presten atención a eso porque hoy en el día hay muchas redes sociales y hay mucha gente que quiere saber y se meten escuchando muchas voces que tienen cosas totalmente contrarias. Entonces vos tienes que tener una opinión formada por el Espíritu Santo, pidiendo al Espíritu Santo que te da el entendimiento y la revelación, y después alguien que puede entrar en ese alineamiento y esa sincronización con el Espíritu Santo, y no puede ser que 10 diferentes gente dicen toda otra cosa y al final estás peor que antes, ¿no? Jesús se retiró muchas veces para estar en oración en silencio. ¿Cómo sabemos eso? Porque en Lucas 5:16, por ejemplo, que dice, más él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Así que si ustedes quieren poder escuchar mejor el Espíritu Santo, una de las cosas que pueden hacer es, pueden ayunar, pueden hacer obras buenas, pueden ayudar a los pobres. Hay muchas cosas que puedes hacer que ayudan a tu corazón de ablandarse y escuchar mejor al Espíritu de Dios. Pero una de las cosas que puedes hacer es, como el Señor Jesús es ejemplo nuestro, te puedes apartar a lugares desiertos y orar. Bueno, ya hablamos suficiente para mí hoy en ese punto de escuchar a Dios. No vamos a poder entrar en todos los detalles de todos los puntos que vamos a hablar en el discipulado. Hay cosas que ustedes van a tener que darle seguimiento
investigar por su propia cuenta, ¿verdad? Entonces seguimos. Debe tener amor. Vamos a Colosenses. Un discípulo tiene que tener amor sí o sí. Está más que obvio. Pero vamos a Colosenses 3:14. Sobre todas estas cosas, o sea, más allá de soportarnos unos a los otros, más allá de perdonarnos unos a los otros, y etcétera. Sobre todo, lo más antes de todo, es vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, ¿no? Esa palabra vínculo significa lazo, soga, ligamento, ¿no? El ligamento perfecto, lo que nos une de una buena manera. No son lazos que que nos están entejeciendo, que nos están quitando la libertad, sino son lazos de amor que nos fortalecen, que nos unen y que nos permite de avanzar juntos en mayor libertad, en mayor fuerza, con más paz, con más gozo, etc., ¿no? Marcos 12:29, vamos. Jesús está contestando a la pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Me imagino que todos ustedes lo tienen súper presente lo que voy a decir, pero igualmente lo vamos a hablar. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es, y escuchen que Jesús incluye el comienzo oye, o sea, lo primero, lo que dice antes de decir cuál es el mandamiento, otra vez le dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Bien. Así que tiene que tener amor el discípulo de Jesús para llegar a la salvación y para poder participar para la salvación de los demás. Y con eso nos vamos a Mateo 22:36. Viene un intérprete de la ley, en algunas traducciones dice abogado de la ley. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La palabra clave acá, mis queridos hermanos y hermanas, es todo tu corazón. No dice cuotas de corazón, no dice un porcentaje de tu corazón, no dice los fines de semana tu corazón, y no dice solamente el corazón, sino dice todo corazón, todo alma, todo tu mente, toda tu fuerza, todo, 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 todo de todo lo que tenés. Y después dice el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí les invito a ustedes de ponerse a orar y fíjense si vuestro balance de amar es balanceado. Quiere decir, vos amás a tu prójimo, pero capaz no te amás tanto a ti. Capaz amás más a tu prójimo que a vos. O capaz vos te amás a vos mucho más que a tu prójimo. ¿No? Capaz está mal ese balance, no está bien, hay una injusticia ahí, hay que detectar eso. Me acuerdo de mi abuela, que siempre estaba preocupado por los demás, pero no se amaba a sí misma. Y después me acuerdo de otras personas, que hay un montón de ese tipo de personas, que se aman a sí mismos, se adoran a sí mismos, y no les importa nada lo que pasa con los demás, ¿verdad? Eso hay cantidades, ¿no? Pero ustedes como discípulos tienen que tener un balance: amor para el prójimo, amor para ti mismo. Vos tenés que perdonar a tu prójimo, pero también te tenés que perdonar a ti mismo. Y muchos cristianos o no perdonan a sí mismos y perdonan a los prójimos, o no perdonan a los prójimos, pero se perdonan con facilidad sus errores. Pero vos tenés que perdonar a ti mismo y a los demás si cumplís con el arrepentimiento delante de Dios. Si Dios te perdona,
¿Quién sos vos para no perdonarte? O sea, vos no podés insistir en no perdonarte a ti mismo si Dios te quiere perdonar. La primera epístola de Juan dice, si nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, Dios es fiel de perdonarnos y de limpiarnos de toda injusticia. Así que si vos te arrepentís delante de Dios y después igualmente no quieres perdonarte, vos vas en contra de Dios. Y vos no sos juez, vos no sos mayor juez a decirle a Dios, no, eso no hay que perdonar. Y hay cantidades de cristianos que son rápidos para perdonar a los demás, pero no se perdonan sus propios errores. Pero vos tenés que amarte a ti mismo también. Tienes que amarte y también hay personas que le cuesta dejarse amar por Dios. Y está el otro extremo también, que se aman a sí mismos, no de una manera de Dios, sino de ser egoístas, ¿no? No es lo mismo amarte a ti mismo como Dios te ama, como alguien que anda en el egoísmo del mundo, ¿no? Son diferentes tipos de amores que no tienen nada que ver uno con la otra. ¿Bien? Muy bien. Así que es importante tener amor, es importante que te perdones tus errores cuando Dios ya te perdonó. No es justo que vos insistís en la culpa o que vos te dejes atar por un demonio de culpa si ya te arrepentiste. Ahora, si Dios te está dando la convicción, mala conciencia y culpa, porque es culpa que viene de Dios, porque vos sos una adúltera y tienes que arrepentirte, más vale que te vas a arrepentir. Pero si vos ya te arrepentiste de tus pecados, estás caminando en justicia y todavía no te perdonás, por más que ya estás arrepentido, el diablo te trata de destruir con un demonio de culpa. Está la culpa que viene del temor de Dios, está la culpa que es demoníaca. Hay que discernir. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. 1 Juan 4:16, y lo recomiendo a cada persona que tiene problemas con el amor, lee todo lo que escribió Juan. Juan es muy amoroso. Si te falta amor, lea mucho las escrituras de Juan, que tiene mucha carga de amor. Muy bien, y dice acá de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Acá depende, esa palabra es kremanumi. Kremanumi, ¿qué significa colgar? Cuando vos colgás en un gancho a tu campera cuando llegas a casa, esa es la palabra en griego de lo que usa acá en la Biblia cuando el Señor habla de estos dos mandamientos están colgados. Toda la ley y los profetas. Quiere decir que sin ese gancho del amor se caen literalmente la ley y los profetas. Esa es la palabra. Es como el ganchito que tenés al lado de tu puerta. Eso es a que se refiere la palabra original que está escrita. ¿Bien? Cuando dice depende, de eso están colgados. Los 10 mandamientos, de eso sale todo lo que tiene que ver con amar, ¿no? Amarás al Señor, Comienza con el viejo pacto de los 10 mandamientos que se mueven de la piedra en el nuevo pacto al Espíritu. Son dos diferentes dispensaciones que Dios tiene con la humanidad. ¿Qué es una dispensación? Simplemente es un trato, un cierto trato, de cierta manera sobre un cierto tiempo. Eso es lo que es. Hay un cierto trato de Dios con los seres humanos en el viejo pacto y otra forma de tratar con nosotros en la segunda dispensación. Y ahí viene la palabra despensar y todas esas cosas, ¿no? Pero es simplemente el trato de cuánto le das o cómo le das a alguien para cierto tiempo, de cierta manera, y después lo haces de otra manera. Son dos dispensaciones, el viejo pacto y el nuevo pacto. El primer pacto estaba escrito sobre las tablas de piedra, ¿no? Les hago recordar lo que dice Deuteronomio 5:7. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que toma su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. A Jehová tu Dios ninguna obra harás tú. Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, etcétera, etcétera. Después dice, he mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguno de tu prójimo. Muy bien. Eso fue rápidamente repetido, los 10 mandamientos. Bien. Y esos 10 mandamientos se levantaron en la segunda dispensación de la piedra al Espíritu. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, lo sabemos porque en Romanos 2:15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así, ¿dónde está escrito la obra de la ley? En los corazones. ¿Y los corazones cuáles son? ¿Es corazón de carne? Si yo tomo a un hombre que se murió en un accidente, le abro el pecho en cirugía y busco su corazón, ¿ustedes me dicen que voy a encontrar la ley escrita en este corazón de carne? No, por supuesto que no, porque no es un corazón de carne, sino estamos hablando del corazón del alma de la persona. ¿Cierto? Bien. Muy importante, escrito en sus corazones. Y con eso vamos a Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Después de aquellos días, después de los días del viejo pacto, viene un nuevo pacto. ¿Qué hace? ¿Qué dice el Señor que va a hacer? Pondré mis leyes en sus corazones. ¿Corazones de carne? No, ya lo sabemos. ¿Qué pasó con la persona que se accidentó y le hicimos cirugía? No tenía escrito las leyes en su corazón de carne. Pondré mis leyes en sus corazones, corazón de su alma, y en sus mentes las escribiré. Eso es el nuevo pacto mediante Cristo. Y con eso nos encontramos que Cristo es el fin de la ley del viejo pacto. ¿Cómo sabemos eso? Porque Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Fin de la ley. Y hay esos grupos de raíces hebreos, ¿no? Que andan bailando a música occidental y todo eso, ¿no? Que hablan de Yeshua y Ruach HaKodesh y usan muchas palabras de lo hebreo de la Biblia, ¿no? Y esos muchas veces andan en una confusión entre el viejo pacto y el nuevo pacto, ¿no? ¿Bien? Así que ustedes no se dejen de confundir en este aspecto, sino que entiendan que Cristo es el fin de la ley de la dispensación de Moisés y que se levantaron al Espíritu
las leyes espirituales que estaban escritas en la piedra, que ahora están escritos sobre tu propio corazón. Porque no hay ley contra el amor. Si vos amás, no hay ley contra vos. ¿Cómo sabemos? Porque Gálatas 5:22, que dice, más el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley contra el amor. Si vos amás, no hay ninguna ley contra vos. Y después dice en el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, si vos vivís por el Espíritu de Dios, vos vas a caminar en la voluntad de Dios y por ende, vos no te vas a chocar con las leyes espirituales de Dios. Y cuando digo que la ley de Cristo es el fin de la ley de la ley de la piedra, no quiere decir que no hay más leyes, sino que hay leyes espirituales que siguen estando activos y que las leyes que eran más bien dispensaciones para reglas en la carne, reglas que tiene que aplicar el cuerpo, reglas de los sacrificios y todo lo demás, para educar los seres humanos y para llevarlos a educar al pueblo para que pueda recibir y hacer libre el camino para que Jesucristo pueda venir, porque hacía falta educar al pueblo para que su corazón esté listo para poder recibir a la verdad de Jesús, ¿me entendés? Como los niños que tienen que aprender a escribir y después pueden escribir libremente, pero en algún momento tenés que aprender las letras, alfabético, todo eso, ¿no? Lo tenés que aprender primero y después puedes escribir libre las palabras que vos quieres escribir, ¿no? Pero cuando estás aprendiendo tenés que escribir las palabras que te dice el maestro, pero después vos estás libre de escribir poesía. Y esa libertad la tenemos en Cristo. No quiere decir que no hay más leyes de gramática. Eso no estoy diciendo. Entonces vamos con este entendimiento a Romanos 8:2. Estamos a full hoy con los versículos, ¿no? Que dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es esa ley? Es la ley del Espíritu de vida. Hay una ley mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vos estás muerto en tu espíritu por transgresión de las leyes, lo que vos más que nada necesitas es vida. No necesitas más reglas cuando estás muerto. Vos, cuando estás muerto en el espíritu, necesitas recibir vida. No necesitas más reglas para que te mata más todavía. No, necesitas vida, necesitas espíritu de vida. Una persona que está al punto de morirse, ¿necesita más leyes? No, no necesita más leyes, necesita vida, ¿no? Y entonces nosotros, cuando estamos en nuestra transgresión muerto, necesitamos recibir vida y el remedio para salir de la muerte cruzando a la vida. ¿Y cómo lo logramos? A través de reconciliarnos y unirnos de nuevo con la fuente de la vida, que es Dios. Si nosotros no estamos conectados con la fuente de la vida, somos como un árbol que está separado del agua. Y si el árbol está separado del agua, se va a morir. Simplemente, si no recibe agua, le cortas el arroyo y no hay lluvia, se muere. Y así nosotros, si no volvemos a estar conectados con Dios, nos morimos, nos quedamos muertos. ¿Qué aprendemos? Que Señor Jesús ha levantado al Espíritu la ley. Mateo 5:28 nos enseña eso, donde dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, ¿no? En la ley por piedra, en el Viejo Testamento, era que vos tenías que acostarte con una mujer y ahí contaba como adulterio, ¿verdad? Si vos no te acostaste con la otra mujer, no contó como adulterio, porque eso es lo que dijo la ley. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, levantóle el estándar de la carne al espíritu, a tu corazón, para ver qué está pasando en tu corazón, porque hay que arreglar el problema en tu corazón. Porque si arreglas el problema en el corazón, nunca va a suceder, nunca te vas a acostar con la otra persona que no es tu esposa y no vas a cometer
adulterio si está arreglado en tu corazón. Así que el Señor Jesús levantó el estándar. En el viejo pacto era carnalmente tenía que acostarse, ahora ya no. Entonces se cambia el corazón de piedra a un corazón de carne en el nuevo pacto. ¿Mediante de qué? Del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos eso? Porque en Ezequiel 36, 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. ¿Y cómo es posible esto? Mediante del Espíritu del mismo Dios que Dios pone dentro de nosotros y que nos dé un corazón de carne, quitándonos el corazón de piedra. Muy rápidamente les nombro algunos ejemplos de cómo el Señor Jesús levantó las cosas de la carne al Espíritu. Les doy algunos ejemplos. La circuncisión. La circuncisión en el viejo pacto estaba en la carne, ahora es en el corazón. Se levantó en el espíritu. Jeremías 9:25 dice: he aquí vienen días, declara el Señor, en que castigaré a todo el que esté circuncidado solo en la carne. Eso lo dice la LBLA. Filipenses 3:3 dice: porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoremos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. La circuncisión se hace ahora en el corazón, antes se hizo en la carne. Y Romanos 2:29 dice: sino que es, pues no es judío, 28 al 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que la circuncisión tiene que estar hecho por el espíritu en el corazón, no por la letra, ¿bien? Y así también con otras cosas. El descanso ahora es en Cristo, antes era el séptimo día, ahora es cuando el Espíritu da el descanso, cuando Él te guía al descanso, ¿no? Y les dejo una advertencia en este punto que es muy importante. Atención, el pecado de no estar en el descanso del Señor. O sea, solamente porque se levantó el Espíritu no quiere decir que no tenés que descansar nunca, sino que si vos no respetas el descanso que el Señor tiene previsto para vos, vos estás rompiendo una tabla en el espíritu que tiene la misma gravedad que la envidia o da testimonio falso sobre tu prójimo o lo que sea. O sea, es una desobediencia grave, importante delante de Dios si vos no estás descansando en Cristo, ¿no? Bueno, ustedes se pueden anotar varios versículos si les gusta investigar sobre eso. El Salmo 95, por ejemplo, del 10 al 11. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón, no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Entonces, eso quiere decir que ya estaba el Shabbat, pero el Señor está hablando de otro reposo que nada que ver tiene con el Shabbat del viejo pacto, ¿no? Eso es lo que uno puede aprender de ese Salmo 95 del 10 al 11. Y después en Hebreo 4:5, y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, ¿no? O sea, había judíos que escucharon la buena nueva, que han escuchado el Evangelio y que no entraron por causa de desobediencia al Espíritu Santo, no entraron en descanso, ¿no? Y después en el último, en el 11 del mismo Hebreo 4, Hebreo 4:11 dice:
Entonces, gente, procuremos pues entrar en aquel reposo que tenemos en Cristo, no, no dice tenemos en Cristo, pero de eso es lo que habla, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es semejante ejemplo de desobediencia de no estar descansando en el Señor, ¿no? Y antes la presencia del Señor se encontró en un templo de piedra hecho por los hombres, y ahora tú eres el templo hecho por las manos de Dios, dice Pablo, ¿no? En 1 Reyes 8:10, ustedes pueden leer que dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Cuándo pasó eso? Cuando el rey Salomón inauguraba el templo y estacionó el arca del pacto en el templo de piedra. Entonces, se manifestó la gloria y la presencia de Jehová en la casa de Jehová por piedra. Pero ahora en el nuevo pacto, tú eres el templo hecho por las manos de Dios. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Y Jesús lo profetiza a la samaritana en el pozo de Jacob, que la cortina del templo se va a rajar y que mediante su sacrificio tendremos acceso a Dios por medio de él. Eso lo dice en Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Y antes, en el 21, ¿no? Le habla a Jesús, le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y después le corrige a ella, dice, vosotros adoréis lo que no sabéis. Ustedes van a la montaña y no saben qué están haciendo. Nosotros adoramos en el templo lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea, Jesús le deja claro indirectamente que en este momento la presencia de Dios estaba en el templo y vos tenías que ir al templo para estar en la presencia de Dios. Pero a través de la abertura, de la reconciliación con Dios que hay a través de Jesús, se abre la puerta de adorar a Dios en espíritu y en verdad y no tenés que ir más a Jerusalén para encontrarse con su presencia. Y así lo mismo con el sacrificio de los animales, que antes eran los animales, y ahora tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo, que reemplazó con su propio sacrificio eterno a los sacrificios temporarios que estaban en el viejo pacto, ¿no? Bueno, y lo mismo con el diezmo, que antes era el diezmo de la tierra, que le dice en Levíticos 27, y ahora en 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y finalmente, para los cristianos del nuevo pacto, la libertad del concilio de Jerusalén en Hechos 15:20, que nos deja saber que tenemos que cumplir de todo lo que quedó del viejo pacto que nos aplica a nosotros, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que cumplir nosotros como cristianos? Por lo cual, dice Santiago, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, o sea, no puede estar en idolatría, fornicación, no puede estar en fornicación, de ahogado y de sangre, no podemos consumir sangre. ¿Bien? Y eso es lo único que de todos esos cientos de reglas del viejo pacto quedan en la carne, porque nosotros todavía tenemos un cuerpo en la carne y hay ciertas cosas que todavía no se pudieron terminar de levantar en el espíritu, ¿no? Pero todo lo demás se levantó al espíritu. Muy bien. Y eso es todo lo que tenemos para hoy, mis queridos. Eso fue una carrera furiosa pasando por la Biblia, ¿no? Espero que que estas palabras encuentran su brote en vuestra tierra, de vuestros corazones,
que eso les ayuda de llegar a un mayor nivel de libertad en Cristo. También de acordarse en lo que ya hablé recién del Concilio de Jerusalén, que hay ciertas cosas en la carne que tenemos que respetar delante de Dios porque todavía vivimos en la carne, pero muchísimas cosas ya se han levantado al Espíritu en lo que es nuestro comportamiento delante de Dios y que Jesús consiguió libertad para nosotros, justamente, ¿no? O sea, Cristo nos permite caminar en libertad. Y ustedes, mientras que van a ser cristianos en toda su vida, y esa es mi palabra de cierre, porque no podemos concentrarnos más tiempo, es entendible. En toda su vida siempre se van a cruzar con personas que andan en religiosidades falsas. Y esas personas de religiosidad falsa siempre van a tratar de quitarles a ustedes la libertad a caminar en el Espíritu, para que ustedes no caminen en la libertad del Espíritu, porque si ustedes caminan en la libertad del Espíritu, ustedes van a hacer poderosas obras de parte de Dios que se hacen únicamente en la libertad. Y así lo dice la palabra, ¿no? Donde hay libertad, el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, dice la palabra, ¿no? Y esa palabra nunca se lo olviden en su vida cuando alguien se los quiere meter a ustedes en una caja. Acuérdense de eso, la libertad. Dios no quiere que vos sos un hámster sentado en una jaula. Dios quiere que vos estés libre y que por más que dependemos de Él tiene el máximo de libertad que una criatura puede tener en Él y en la guía de su Espíritu. Y Él quiere que estemos sanos, que estemos felices, que estemos libres, que estemos gozosos y no que somos un hámster en una rueda. Entonces hay que tener cuidado con los espíritus religiosos malos que pueden ser un problema. Y van a seguir atacando a cada cristiano que camina en la libertad del Espíritu Santo, porque es su operación, es su propósito. Bien, muy bien. Espero que puedan descansar muy bien. Yo sé que esta clase hoy fue bastante intenso, que son muchos versículos. Lo tenemos grabado. Después seguramente uno o el otro lo va a volver a repasar cuando está publicado para ver ciertos versículos. Yo les dije que hay cosas que son muy profundas, muy importantes, lo que he ahora pasado muy rápido, lo sé. Y me da pena porque me gustaría entrar más en detalle, pero el tiempo no podemos estar 3 años en el discipulado, ahora no podemos hacer esto, pero hay ciertas cosas que ustedes tienen que darle seguimiento, entrar en los detalles, agarrar la epístola de los Romanos, investigar sobre las cosas que estaba diciendo, si es realmente así, de ver cómo vive la gente que vive en esos raíces hebreos. Fíjense que no tienen libertad esas personas, fíjense que ellos vuelven a lo viejo, como lo dice en la epístola de Gálatas el apóstol Pablo. Gálata, ¿quién les ha hechizado? ¿No? Ahora creen ustedes que van a terminar en la carne lo que comenzaban en el Espíritu, ¿no? ¿Y cómo han recibido el Espíritu Santo? Lo han recibido por fe, no lo han recibido por guardar 300 diferentes reglas del viejo pacto. No es cierto, ¿me entiendes? Bueno, entonces si ustedes tienen dudas sobre eso, lean la epístola de Gálata, que es la epístola contra la religiosidad falsa. Si hay religiosidad falsa en vuestra vida, en vuestro ambiente, epístola de Gálata. Pero bueno, yo quiero que ustedes estén libres, pero que no se olviden de las estructuras que Dios establece. Hay estructuras que son de Dios, no estoy diciendo que no hay estructuras, pero las estructuras de Dios promueven la libertad de la persona, acuérdense, promueven la libertad, promueven la sanidad y no los encajan, le quitan el aire, le meten abajo la mesa hasta que no puede más. Eso no es de Dios, ¿no? Entonces ustedes presten atención. Muchas veces hay una ensalada mixta en las diferentes congregaciones. Hay cosas que son estructuras que son puestas por Dios y hay otras partes de esas estructuras que no son de Dios, que son estructuras de los hombres. Entonces hay que apoyar las cosas que son de Dios y no fomentar las cosas que no son de Dios. Esa es la conclusión de lo que estoy diciendo. No estoy diciendo salí corriendo de tu congregación, no estoy diciendo que tienes que cambiar cada semana la iglesia. Tampoco no está mal que cada semana vas a escuchar otra iglesia, tampoco a mí no me molesta. Los judíos hace miles de años que lo hacen así, ellos van a cualquier sinagoga y solamente en ciertas ramas cristianos se ve mal cuando va escuchando a otra iglesia, pero en realidad en la cultura de Jesús es lo más normal que vos vas a la sinagoga donde vos estás, porque los judíos siempre estaban viajando mucho, es lo más normal, no es
Voy a otra sinagoga, ¿qué te pasa? No venís más con nosotros, ya te olvidaste quiénes son tus amigos. No, eso no pasa en la cultura judía, eso es algo que más bien pasa cuando hay un trato de controlar a la persona, de enlazarlo, dice, a dónde vas? No, 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 quédate acá. Y es distinto el trato de un pastor que se ocupa de una oveja para que no toma daño, que se preocupa, le da seguimiento, dice, necesitas algo, está todo bien. O alguien que tiene miedo, que le gusta más la prédica del otro y que lo pierde, pero no lo puede perder si es de Dios el alma, no es tuyo, ¿me entiendes? Bueno, entonces se entiende lo que estoy diciendo. Las almas que Dios ha asignado a un pastor, mientras que Dios le asigna, no se puede ir a ese pastor. O sea, si Dios te asigna a ir a ese pastor, a ese lugar, mientras que Dios no cambia la asignación, vos vas a sentir que Él es tu pastor y vos tenés que ir a ese pastor, le gusta o no. Y si Dios cambia esa asignación, no, tampoco no lo puedes cambiar. Entonces ya no, Dios no quiere que vayas a ese lugar. Y lo vas a saber, lo vas a saber. En fin, me despido para hoy. He gastado todo mi saldo de español. Espero que alguien de ustedes me da una recarga para la semana que viene. Le voy a pedir a Joaquín, por favor, si haces una oración para que tengamos buenas noches, si nos honras con tu oración y nos vamos a dormir todos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos recibido, Señor. Te pedimos que esta palabra quede en nuestros corazones, Señor, y more en ellos. Danos la sabiduría y el entendimiento, Padre, para poder comprender y poder guiarnos, Padre amado. Estamos aprendiendo, Señor, como discípulos, estamos obedeciendo, Señor, para poder escuchar de tu palabra, para que esta palabra nos lleve a poder, el día de mañana, poder también enseñar también nosotros a otras personas. Oh Padre amado, te pedimos, Señor, en esta semana que nos estés dando la bendición y los ilumines para que estemos día a día más cerca, Señor, para que este ejercicio que nos dio Mándala la semana pasada de empezar a hablar con el Espíritu Santo es para llegar, para ejercitar, Señor, la obediencia que tenemos que tener, Padre. Y esa obediencia, Señor, es lo que nos lleva, Padre, a poder avanzar cada día, a que tú poder escuchar tu palabra, Padre. Gracias, Señor, gracias porque día a día nos estás dando este espíritu que nos lleva a poder regocijarnos, Padre amado, y avanzar cada día. Padre amado, gracias por todo lo que estamos recibiendo y te pedimos que nos estés dando fortaleza a cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, Padre amado. Amén. Amén. Muy bien, voy despidiendo de ustedes. Les dejo una tarea adicional. Como ustedes son discípulos con muchas ganas de hacer muchas cosas. Uno que es rápido, ¿no? Que ya dijimos que es la fuerza y una debilidad fuerte de ustedes que consideran delante de Dios, eso ya hablamos. Y además de eso puse en el chat para la próxima semana. Tarea, busquen los mandamientos de Jesús. Porque nosotros no estamos en el viejo pacto y cada discípulo tiene que conocer cuáles son los mandamientos de Jesús. Entonces, vamos a salir de los mandamientos de Dios, que Dios Padre a través de Moisés estableció. Y vamos a partir y salir con las alitas y buscando cuáles son las cosas que Jesús nos dijo como mandamiento, no sugerencias. Y si ustedes se van a sorprender y asombrar, ¿cuántos mandamientos el Señor Jesús nos dejó?